Y entonces, queridos hermanos, la semana pasada estuvimos juntos en el aniversario y prediqué sobre un evento que sucedió con Jesús. No sé quién se recuerda el evento que hemos hablado, de que hemos hablado la semana pasada. ¿De qué fue? ¿De qué evento hemos hablado la semana pasada? La ascensión. ¿La ascensión de quién? De Jesucristo. Él subió al cielo, ¿verdad? ¿Y quién se recuerda todavía cuántos días Jesús quedó en la tierra después de su resurrección? 40 días, muy bien. Porque sabemos que es 40 días preparación, ministerio, 40 días entregar su ministerio en las manos de ¿quién? Los apóstoles. Muy bien, excelente. Y ahí entonces 40 días. ¿Usted se recuerda también en qué fiesta Jesús fue entregado y crucificado? Pascua. ¿Y si sabe alguien de ustedes qué hicieron los israelitas o hacen todavía el pueblo judío en el fiesta de Pascua? Sacrifican un cordero y lo comen, ¿verdad? Con toda la familia. Y ese cordero tenía que ser un cordero perfecto, limpio, sin mancha. Y entonces, ¿quién representa ese cordero? El Señor Jesús. Y entonces no es coincidencia que Jesús justo en la fiesta de Pascua fue sacrificado como el Cordero de Dios. ¿Sí recuerdan? El Cordero de Dios en la cruz. Y entonces los judíos, 50 días después de la Pascua, celebran otra fiesta. 50 días después de la Pascua. Y lo voy a decir que la palabra 50 en griego empieza con pente. Pente. Entonces, ¿cómo se llama la fiesta 50 días después de la Pascua? Pentecostés. Y entonces 50 significa 50 días después de la Pascua. Pentecostés no significa nada más que 50 o 50, creo que es la palabra en español. 50 días después del Pascua celebran otra fiesta. ¿Y qué era el significado original de la fiesta de Pentecostés? Porque no fue el primer fiesta de Pentecostés lo que festejaron los discípulos y los apóstoles. Eso ya era algo de los siglos anteriores ya. Y entonces, ¿quién sabe qué celebró o qué celebra el pueblo judío en el día de Pentecostés? ¿Quién lo sabe? ¿Nadie? ¿No sabe nada o no sabe mucho de las fiestas judías? Y entonces los judíos festejan 50 días después de la Pascua una fiesta de cosecha. Primicias. Entregan las primicias en el templo de Dios para presentarlos como primeros frutos de la cosecha. Y entonces eso también tiene que ver mucho con el significado espiritual. Porque justo en medio de esa fiesta, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Sí saben lo que dice el título en la palabra de Dios? Si va a Hechos 2, y tienen que entender el título no es inspirado, el título es puesto por hombres, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo lo titulan. Y ese título está mal. Porque ese título implica que el Espíritu Santo no estaba antes de eso. Y entonces eso no es la venida del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que sucedió en el día de Pentecostés en Hechos 2? El Espíritu Santo fue derramado en gran cantidad. Eso es lo que sucedió en Pentecostés. Entonces el Espíritu Santo sí estaba antes. Si quiero un ejemplo, por ejemplo, vamos a Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 4.
Lucas capítulo 4, versículo 1. Ese es antes de todo eso, ¿no? Eso tiene que ver con el nacimiento de Juan el Bautista. No es Lucas 4, 1. 1, 4 es. Déjame ver. Sí, Lucas 1, versículo 67. Lucas 1, versículo 67. ¿Quién me puede ayudar a leer ese versículo? ¿Ya? Lucas 1:67. Sí. Entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó con Zacarías? Podemos decir 33 años antes del día de Pentecostés. ¿Se llenó de qué? Del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo ya estaba, ¿cierto? No es que Él vino, sino que fue derramado en gran cantidad. Y entonces eso es importante para saber. En el Antiguo Testamento varias veces podemos encontrar también, por ejemplo, que el Espíritu de Dios fue quitado de Saúl y fue puesto sobre David. David entonces también tenía el Espíritu Santo sobre sí. Y hay otros ejemplos más. Los discípulos antes del día de Pentecostés, cuando estaban andando con Jesús, fueron mandados a predicar el Evangelio de 2 en 2. Y a ellos fue dado potestad para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos por el poder del Espíritu Santo. Y entonces, temporalmente, ellos sí estaban con ese poder para poder hacer esa obra. Y después también encontramos que había 70 enviados por Jesús para hacer lo mismo, también con el Espíritu Santo. Y entonces no es que fue nuevo el Espíritu Santo sí estaba. Pero la diferencia es la cantidad en que Él estaba llenando las personas. Pero ¿por qué dice así, hermano? Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Y Zacarías, o sea que Lucas era el papá de Zacarías, ¿así? No. Porque dice, y Zacarías, su padre. Está hablando del padre de Juan el Bautista. El contexto habla de Juan el Bautista, ¿no? Ya. Y entonces, Pentecostés. Nosotros escuchamos ese término muchas veces, ¿no? Sabemos que hay iglesias pentecostales o que hay cosas pentecostales, Pentecostés. Sí, todas esas palabras sí conocemos, pero muy poco entendemos lo que es, ¿verdad? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo? ¿Y qué tiene que ver la palabra Pentecostés con lleno del Espíritu Santo? Pero primero eso, Pentecostés entonces tiene que ver la palabra pente tiene que ver con 5 o que tiene que ver con 50. Por esa fiesta judía, originalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó en el día de Pentecostés? Los discípulos están juntos en una casa. Jesús se fue al cielo, Él subió, ascendió al cielo y los discípulos están juntos en una casa. La semana pasada yo dije, ¿cuántos días estaban ellos juntos? Saca el cálculo. ¿Cuántos días después de la resurrección Jesús subió al cielo? 40 días. Pero Pentecostés fue 50. Entonces, ¿cuántos días? 10 días. Orando y orando. Eso es importante para entender bien lo que sucedió en ese día. Y entonces no es que de repente, muy inesperadamente, de la nada, cayó el Espíritu Santo. No. Ellos estaban preparándose para eso. 10 días de preparación. En el capítulo anterior lo puede leer. Por ejemplo, en el capítulo 1 del versículo, déjame buscar de nuevo el pasaje, Hechos 1, versículos 12 y 14. Entonces volvieron a Jerusalén después de que Jesús subió al cielo
desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y ahí menciona una lista de las personas. Pero en el 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseverar en oración. Eso no estamos hablando de unos 15 minutos, ni un día. Estamos hablando de 10 días. 10 días estaba la iglesia junta para esperar la promesa de Jesús. Porque Jesús lo prometió. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso hemos hablado la semana pasada. Y entonces en esas circunstancias están ellos, esperando que van a ser llenados del Espíritu Santo. Y ahí entonces, en el capítulo 2, va a pasar lo que está pasando. En el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todavía. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el viento? ¿Por qué el fuego? ¿Quién lo sabe? Hay personas que dicen eso es manifestación del Espíritu. Entonces viento, fuego, pero no lo dice. Eso solamente son señales. ¿Para qué? Para que toda la gente que está en Jerusalén, luego vamos a ver que son mucha gente, toda la gente en Jerusalén van a ver, mira esos hombres, ¿qué está pasando con esos hombres? Escuchamos un viento, pero no podemos ver que hay viento, y podemos ver llamas que están sobre sus cabezas, pero ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Y entonces van a poner atención. Solo son señales. Solo señales de que va a pasar algo, para que la gente pone su atención en ellos, porque ¿qué dice? En el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Primero el viento, las llamas, y después ser llenado del Espíritu. ¿Entiendan? Eso es importante. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Sobre la obra del Espíritu Santo hay mucha confusión. Estoy seguro también entre nosotros. Y de eso vamos a hablar. Cada año a mí me gusta ese tema para hablar un poquito de eso. Porque especialmente aquí en la cultura latina y en nuestra ciudad hay mucha confusión sobre qué es ser llenos del Espíritu Santo. Porque siempre están pensando en las señales o en emociones. ¿Verdad? Porque ser lleno del Espíritu Santo, si usted piensa en eso y tal vez tiene un poco de experiencia en otro tipo de iglesia y va a pensar, ay, a ser lleno del Espíritu Santo. Sí, una vez lo escuché de una persona y que estaba llorando y que estaba temblando y cayó al piso y todas esas cosas. O sintió tal. Pero ¿qué es lo más importante cuando estamos pensando en esas cosas, queridos hermanos? ¿Qué es lo más importante? Es que somos guiados por la palabra de Dios. ¿Cierto? Y donde la palabra de Dios nos enseña clarito lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y yo lo voy a ver. Todas las veces que usted leyese una palabra, ser lleno del Espíritu Santo, no leemos nada de llorar, no leemos nada de los sentimientos, no leemos nada de temblar, no leemos nada de sentir cosas. Ninguna vez. Usted lo puede buscar en internet. Usted va a un sitio web donde tiene la Biblia y usted busca lleno del Espíritu. Y a veces sale todos los versículos de la Biblia que habla de ser lleno del Espíritu. ¿Sabe lo que pasa siempre? Pasa lo que pasa en ese versículo. Lea bien. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Comenzaron a hablar. Empezamos primero con esa parte. Empezaron a hablar.
Si usted va a la escritura, busca todos esos versículos y cada rato está lo mismo. Llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar, a hablar, a decir cosas grandes de Dios. El hermano Cristian mencionó un versículo de Hechos 4. 4 era, ¿no? ¿Y qué dice ese versículo? ¿Se recuerda de nuevo? Cuando oramos, la congregación del lugar donde lo hacemos empieza a temblar. Exactamente. Dios derrama su Espíritu Santo sobre todos nosotros y la congregación empieza a hablar con confianza de Dios. ¿Escuchan? Llenados del Espíritu Santo, ¿empiezan a qué? Cuando hubieron, perdón, ¿lo puedo repetir yo? ¿Ya? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. ¿Escuchan? Hechos 4:31. ¿Escucha? Entonces, ¿qué pasa cuando los discípulos fueron llenados con el Espíritu? Empiezan a hablar de quién. No dice lenguas. Ahí no dice lenguas. ¿Dice lenguas en esa parte, en Hechos 4? No lo dice. Exactamente. Mira, si usted está leyendo Hechos 2, lea bien. Porque ahí viene la confusión. Porque ese capítulo es usado muchas veces de una forma mala. Porque mira lo que dice. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en... ¿Qué dice? Otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces dice la persona que tiene experiencia en la iglesia pentecostal, entonces ahí, eso es lo que pasa en nuestra congregación y todos vienen a hablar y nadie lo entiende. Pero eso no está pasando. No está pasando. Porque luego usted puede ver en el capítulo 11 lo que es esas lenguas. Lo que dice. Dice desde el versículo 9 a 11 lo dice. Partos, medos, elamitas, los que son de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, cretenses y árabes, les oímos hablar tontería. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Queridos hermanos, la escritura no es complicada. El problema es que no lo leemos. No es complicada. Y cada vez cuando usted entonces va a buscar esta parte, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, varias veces está en la escritura. Y ahí sigo una frase muy entendible. ¿Sabe lo que es un signo que una persona está llena del Espíritu Santo? Él habla con claridad. Eso es un signo del Espíritu Santo. Claridad. Y sabiduría. Por supuesto, sabiduría. Conocimiento de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces, queridos hermanos, es muy importante eso. Y yo le voy a dar el ejemplo. En la historia de Ananías y Zafira. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo a Ananías, ¿por qué? ¿Por qué vino a su corazón esa idea de engañar a Dios? Nada de tonterías. Palabras claras. Y en toda la escritura es así. Búscalo. No hay otra. Siempre cuando viene el Espíritu, los apóstoles vienen a hablar. Claridad, palabra de Dios, literalmente de su boca. Y entonces esa es la primera confusión que tenemos que quitar. Lleno del Espíritu Santo. Y otra cosa. ¿Sabe qué pasa hoy en día? Y tienen que entenderme bien. Yo no tengo nada en contra de la música y no tengo nada en contra de emociones. Porque emociones, ¿por quién son hechos? ¿Quién creó las emociones?
Dios. Dios nos creó con emociones. Y entonces Dios usa las emociones en nuestra vida también para que nosotros sentimos quebrados de corazón, ¿verdad? Y que nosotros podemos llorar, y que podemos reír, y que podemos sentirnos felices, y que podemos sentirnos tristes, todo con propósito. Y que podemos sentir calor, ¿verdad? Pero no se confunden. Sentimientos no es Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasa mucho? Es, por ejemplo, vamos a hacer un culto, vamos a poner música, y entonces ahí, sentimos el Espíritu Santo. No. Usted siente que la música hace algo con sus emociones. ¿Ok? No es malo, pero no es el Espíritu. ¿Entiende? Tiene que entender esa diferencia. Yo lo voy a probar bíblicamente. ¿Cuántos versículos en la Biblia que habla de sobre lleno del Espíritu Santo tiene que ver algo con música? Aquí en el día de Pentecostés ¿había música? No había música. En el capítulo 4 de Hechos, cuando los apóstoles están orando juntos para ser llenados del Espíritu Santo, ¿había música? No había música. Cuando Pedro estaba hablando con Ananías, ¿había música? No había. Y así, toda la escritura, todos los versículos que usted va a buscar sobre llenar el Espíritu Santo, nada con música. Nada. Ni una sola. Entonces, nosotros, por confusión, mezclamos que emociones y Espíritu Santo tiene que ver algo. No. Entonces, No. ya no existe el Espíritu Santo. Y entonces, el Espíritu Santo de Dios, bíblicamente, llega al predicador, llega a la congregación, y las personas van a hablar grandes cosas de Dios. Cosas entendibles, cosas que todos pueden escuchar. Este es el Espíritu Santo según la palabra de Dios. Eso es ser llenados del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Otra cosa, por ejemplo, porque a veces es bueno tratar esos tipos de temas. Queridos hermanos, a veces a mí me gusta siempre escuchar predicadores que no conozco. A mí me gusta. Pero a veces, o algunas veces, salgo decepcionado. Por ejemplo, hay personas que creen que el predicador está lleno del Espíritu Santo cuando empieza a gritar. Y ahí dice congregación, mira, el predicador está lleno del Espíritu Santo, pues que gritando, mira, la palabra que sale de su boca es más rápido, ¿sí? Y la gente tiene que cogerlo y pensar, mira cómo Dios está hablando a través de él, ¿verdad? En todo tenemos que ser bíblicos. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Quién era el predicador perfecto en la palabra? Jesucristo. ¿Cómo hablaba Jesús? Si sabe que muy pocas veces en la escritura está, y Jesús alzando la voz, dijo. Y ahí solo viene una frase. ¿Por qué dice eso? Porque normalmente Jesús habla de una forma normal. Y por eso la gente común estaban en su público. La gente común, pescadores, granjeros, personas que por los líderes religiosos no valían, pero para Jesús sí. ¿Y saben en cuáles ocasiones Jesús alzó la voz? ¿Sabe? Cuando Él estaba en la cruz. Dice la palabra de Dios que Él alzó la voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué es? Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Él lo hizo una vez más en la cruz, cuando dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Alzó la voz, dice la palabra. Y en unos 3, 4 ocasiones más encontramos eso. Por ejemplo, cuando Jesús dice, estaba en el templo, y tiene que saber que era una plaza grande, dice que alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba.
¿Y por qué Jesús alzó la voz en esa situación? Porque en ese tiempo no había micrófono. No había parlantes. Y entonces para llegar a una multitud grande, Él tenía que alzar la voz. Pero hoy en día hay predicadores que ponen el volumen máximo y ahí empiezan a gritar. Queridos hermanos, eso es una vergüenza. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir la gente de afuera? ¿Qué van a decir? Es una mala costumbre de que los predicadores tienen que arrepentirse. Porque es engañoso eso. Porque la gente piensa, mira, el predicador empieza a gritar, entonces está lleno del Espíritu. No tiene que ver nada con eso, nada. Él está lleno de emociones, eso sí. ¿Se entiende? Entonces, no hay que confundir emociones con la obra del Espíritu. No lo hagas. Las emociones vienen de nosotros. El Espíritu Santo viene fuera de nosotros. Muy importante. Y entonces todos esos signos y todas esas cosas que están pasando, por ejemplo, en Hechos 4 pasa lo mismo. Dios viene con su Espíritu, tiembla la casa, tiembla la casa, dice. Pero no dice que vino el Espíritu, eso es un señal que viene el Espíritu. Dice, tiembla la casa y después la casa fueron llenos del Espíritu Santo. Así dice. Así mismo también en Hechos 2. Viento, llamas y ahí viene el Espíritu Santo. Señales que muestran que viene. ¿Entiende? La palabra no es lo que nos confunde. Lo que nos confunde es la práctica de muchas iglesias. Queridos hermanos, pero ahí entonces vamos a hablar de ser llenos del Espíritu Santo. Porque es un tema bastante importante, ¿sí sabe? Lo podemos leer en la palabra de Dios lo que sucedió con los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron. Y hablaron como que ninguna otra cosa tenía importancia para ellos. ¿Verdad? Solo estaban hablando de Dios, la grandeza de Dios, la salvación de Dios. Y no importa si otras personas estaban diciendo, cállate, porque le vamos a meter en la prisión. Siguieron hablando. Cuando vinieron los líderes religiosos y que estaban diciendo, cállate, porque vamos a matarles. Siguieron hablando. Y si tú vas a Hechos capítulo 8, puedes leer la historia de Esteban. Y que Esteban estaba predicando frente a todos los líderes religiosos, llenos del Espíritu Santo, tan llenos que su rostro estaba brillando. Tan lleno estaba. ¿Y cómo podían ellos ver que él estaba lleno? No solo por su rostro, sino por las palabras que le salen a la boca. Ellos taparon el oído. No porque él estaba gritando, sino que él estaba diciendo palabras divinas. Eso. Y ellos entonces lo llevaron a un lugar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para apedrearlo, para matarlo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que él estaba con temor, que él estaba, que dijo, ahora voy a callar. No. Él sigue hablando y ellos empiezan a tirar piedras. Y él dice, mira, el cielo está abierto. Yo lo puedo ver, el Padre y el Hijo a su lado. Lleno del Espíritu Santo. Dice literalmente la palabra de Dios. Esas son situaciones que una persona está lleno del Espíritu Santo. Ese es bíblicamente ser lleno del Espíritu. Y eso es justo lo que necesitamos todos nosotros. ¿Verdad? Ahora, vamos a la práctica. ¿Queremos nosotros estar llenos del Espíritu Santo? ¿Queremos nosotros perder
debilidad, esa cobardía, esa falta de ánimo en nuestra vida espiritual. Para que nosotros en verdad siempre estamos pensando en la honra y la gloria de nuestro Dios. Y que no importa lo que dice otra gente. Que no importa lo que nos pueda hacer otras personas. Sino que nosotros solamente pensamos en Él. ¿Quieres eso? Si ustedes van el sábado al parque de la familia, ¿usted quiere tener eso? Ay, ese hermano conozco tú, mejor que tú vas a hablar con él, ¿no? No. Así somos nosotros, si vivimos en la carne. ¿Verdad? Si sabe, queridos hermanos, que todos los creyentes tienen el Espíritu. Todos los creyentes tienen el Espíritu. La palabra de Dios lo menciona varias veces. Pablo dice, ¿ustedes no saben que son templo de Dios porque el Espíritu Santo habita en ustedes? No hace excepción. Él no dice, los cristianos más animados y más avanzados, ellos tienen el Espíritu en su corazón, pero los otros no. No, la palabra dice que todos los creyentes que en verdad creen en Cristo tienen el Espíritu. Pero hay una diferencia entre tener el Espíritu y estar lleno del Espíritu. Esas son dos cosas distintas. Eso tiene que entender. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿él tenía el Espíritu? Sí lo tenía. Claro que sí, porque él era un creyente. Y todos los creyentes tienen el Espíritu. Pero Pedro, cuando negó a Jesús, ¿estaba lleno del Espíritu? No lo estaba. ¿Entiende la diferencia? Si usted cae por debilidad en pecado y usted es creyente, ¿usted tiene el Espíritu? Sí, pero no está lleno del Espíritu y por eso usted cae. ¿Sí entiende? Ahora, lo vamos a hacer práctico. Tengo aquí un vaso. ¿Qué está en ese vaso? Está vacío. ¿Verdad? Pero cuando uno empieza a creer en Jesús, él recibe el Espíritu, ¿verdad? Y ahí su vaso ya no va a estar vacío. Y entonces esa persona sí recibe algo del Espíritu. Agua. Espíritu. Así comienza la vida, ¿verdad? Todo creyente tiene el Espíritu, pero el vaso no está lleno. Este es Pedro, cuando él negó a Jesús, ¿verdad? Ese es Tomás, cuando él no quería creer en la resurrección de Jesús. Esos son los discípulos que cayeron y corrieron como cobardes cuando Jesús fue arrestado. ¿Qué necesitamos? Y entonces la Biblia lo llama de dos formas distintas. Dice ser llenado del Espíritu o ser bautizado en el Espíritu. Es la misma cosa. Y yo lo voy a explicar. Yo tengo aquí la jarra, ¿verdad? Y entonces yo voy a bautizar ese vaso, ¿verdad? En el agua. Lo voy a bautizar, lo pongo así en el agua. Y entonces, ¿qué pasa en cierto momento? Se llena, ¿verdad? Y entonces eso es lo que necesitamos, queridos hermanos. Nosotros tenemos que bautizarnos, ser bautizados en el Espíritu, para así ser llenos del Espíritu. Y eso pasó en el día de Pentecostés, con un grupo completo. Y ahí entonces ese Pedro cobarde, que estaba negando a Jesús, menos que 50 días después de eso, él está en el templo, en medio de una multitud grande de diferentes pueblos, al frente de esos líderes religiosos que mataron a Jesús, predicando la palabra de Dios como que no ha sucedido nada. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu. Si estamos llenos del Espíritu, el temor no hay. No hay temor. No estamos pensando en las cosas que para la eternidad no tienen valor, ¿verdad? Pero ¿qué es nuestro problema, queridos hermanos, muchas veces? ¿Por qué muchas veces no estamos llenos del Espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué nos falta la fuerza para pelear la buena batalla? ¿Por qué nos falta de ser
valiente. ¿Por qué? Porque no estamos llenos. ¿Y cómo podemos estar llenos? Lo hemos leído. Los discípulos, ¿qué hicieron para estar llenos? Oraron 10 días. ¿Y por qué tenían que orar 10 días? Eso de pronto fue para mostrar a Dios su buena actitud, para que Dios a cierto momento dice, qué bueno esa ofrenda que ustedes me hacen, y entonces yo le voy a bendecir. A veces la gente piensa así, ¿verdad? Yo tengo que ayunar para que Dios se mueve. El ayuno es bueno, la oración también, pero a Dios no se compra. Si Dios nos da algo, no es por lo que merecemos. Si Dios nos da algo, es por gracia. Todo lo que Dios nos da es por gracia. Entonces para Dios no funciona así. Ese hermano ya ha ayunado 2 días, entonces yo le voy a dar algo. Ese Dios no servimos. Nosotros servimos a un Dios que bendice sin condiciones. Entonces, ¿por qué esos discípulos tenían que estar juntos orando 10 días? ¿Sabe por qué? No es por Dios, es para ellos mismos. Si usted va a ayunar es muy bueno, ¿verdad? Ayunar, entonces un tiempo no comer o no usar teléfono o hacer algo que hace que usted pega mucho a las cosas terrenales. Hace que usted tiene tiempo libre para buscar a Dios, para limpiar su vida y para que en su vida empieza a estar un vacío que Dios puede llenar con su presencia. Entonces ayuno no lo hacemos por Dios, lo hacemos por nosotros mismos para que Dios nos pueda llenar. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo aquí otro vaso, ¿verdad? ¿Qué hay en ese vaso? Tierra. No es Coca-Cola, es tierra. Tierra. Si sabe que nuestra vida muchas veces está lleno de tierra. Y no estamos hablando de esa tierra, sino de las cosas terrenales. Tierra. Nosotros nos pegamos mucho a las cosas terrenales, ¿verdad? Y todos los días nos llenamos con tierra. Y estamos llenos con las ocupaciones, ¿verdad? No necesariamente malas cosas. Trabajo, los niños, las obligaciones, las cosas económicas, el negocio, todo eso llena nuestro vaso. Y muchas personas andan así, con el vaso lleno. Y así viene a la iglesia y que dice, Dios, me siento muerto, por favor, llena mi vaso. Pero, ¿en dónde tiene que llenar Dios el vaso? ¿En dónde tiene que llenar Dios su gracia? ¿En qué lo tiene que poner? Porque su vaso está lleno. Y entonces si su vaso está lleno, Dios no lo puede llenar. No lo puede. Dios le puede dar otro vaso, pero así no funciona porque tenemos una sola vida, un solo corazón. Y entonces llegamos a la iglesia con el vaso lleno de tierra. Así venimos muchas veces a la iglesia, ¿cierto? Cuando estamos distraídas en la prédica, ¿en qué estamos pensando? ¿En otro pasaje bíblico? No. En cosas terrenales. ¿Qué voy a hacer mañana? Tengo que hacer eso, tengo que hacer mis deberes todavía, tengo que hacer tal, mucha ropa para lavar, muchos hijos para enseñar, muchas cuentas para pagar. ¿Verdad? Y ahí está el vaso, lleno de tierra. Y decimos, Dios, por favor, llena mi vaso. Cantamos, llena mi vaso. Señor, por favor. Pero Dios no lo puede hacer. No lo puede. Porque tú piensas que cuando Dios va a derramar aquí su agua, ¿qué va a pasar con esa tierra? Se hace el lodo. Y entonces eso no vale.
¿Qué tiene que suceder primero para que Dios pueda llenar ese vaso? Vaciarlo. ¿Y entonces qué significa eso? ¿Que tú tienes que olvidar todas las cosas? Que tú tienes que decir, entonces no necesito ya pagar las cuentas, no necesito llevar a mis hijos a la escuela, ya no necesito hacer los deberes. No, eso no. Nosotros tenemos nuestras obligaciones. Pero nosotros tenemos un Padre Celestial, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos preocupados y ocupados y pensando en las cosas terrenales, ¿qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué quiere? Que echamos todas nuestras cargas y todas nuestras cosas terrenales a sus pies, ¿verdad? ¿Y qué pasa si nosotros derramamos todo a los pies de Cristo? Porque tenemos un Padre Celestial que nos cuida. Y tenemos un Padre Celestial que quiere llenar nuestro vaso, no con tierra, sino con agua fresca, limpia, para llenar nuestro vaso con su Espíritu. Esto es lo que necesitamos, queridos hermanos. Esto es lo que necesitamos. Y el ayuno y tiempo de oración la ayuda para hacer lo que yo hice en unos 2 segundos. Eso no, en general sí demora. Sí demora. Tiene que tomar tiempo para orar de nuevo. Porque si sabe lo que pasa con nuestras preocupaciones, nosotros somos muy tontos. Un momento estamos orando, lo entregamos en las manos de Dios y 5 minutos luego decimos, Dios, yo lo cojo de nuevo y yo de nuevo voy a cagar con esas preocupaciones. ¿Verdad? Muchas veces funciona así. Pero no, queridos hermanos. Y por eso nos dedicamos y entonces buscamos la presencia del Señor y entregamos todas las cosas terrenales, toda la tierra que llena nuestro vaso. Lo entregamos a sus pies. Y a Él nos puede llenar. Llena nuestro vaso para que nosotros recibimos fuerzas y que recibimos sabiduría y que recibimos soluciones para manejar nuestra vida diaria. Porque así dice la palabra de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas. ¿Creemos eso o no? Muchas veces, queridos hermanos, el problema en nuestra vida no es falta de tiempo, no es tener demasiadas obligaciones, es una cuestión de prioridades. Hermano, tú puedes hacer tal y tal cosa para la iglesia. No, yo estoy muy ocupado con tal y tal cosa y hoy, tal vez el otro semana, el otro mes. ¿Verdad? Y el vaso lleno de tierra, cargándolo día a día. Y se siente cansado, ¿verdad? Llevando esa tierra todos los días en sus hombros. ¿Verdad? ¿O usted nunca se siente cansado? ¿Verdad que sentimos cansados, verdad? ¿Y qué dice Jesús? Vengan a mí, todos los que están cansados, agobiados, y yo les haré. ¿Usted cree en la palabra de Dios o no la cree? Queridos hermanos, el primer paso que necesitamos nosotros es vaciar nuestro vaso. Saca todas esas cosas, todo ese pecado, con todas esas cosas con que usted todavía anda, que piensa, sí, yo quiero seguir a Dios, pero esas cosas también quiero hacer. Y entonces nunca va a ser lleno del Espíritu Santo. Porque si tú dices, la mitad de mi vaso voy a poner tierra y la otra parte sí puede llenar Dios, ¿qué entonces vamos a tener? Lodo. Y Dios no desperdicia su espíritu en esas cosas, queridos hermanos.
Dios quiere que nosotros entregamos vasos vacíos a sus pies. Que derramamos todo a sus pies. Porque así Dios puede llenarnos y así nosotros podemos ser de mucha bendición. Porque ahí cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ahí vamos a servirlo y vamos a proclamarlo y vamos a predicarlo y que nadie nos va a parar. Nadie, ni las preocupaciones diarias. Jesús lo dice, no te preocupes por la comida. No te preocupes por la ropa. Este es para personas del mundo, no es para ustedes. Yo y mi Padre cuidan a los pajaritos. ¿Piensan que yo no voy a cuidarlos? Tenemos esa confianza, queridos hermanos. Y decimos, no, hoy no puedo ir a la iglesia porque está lleno de tierra mi vaso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en las promesas de Dios. Este es el problema. Gran problema en la iglesia. Gran problema en nuestra vida espiritual. ¿Quiere avanzar más? Tiene que trabajar, queridos hermanos, para que nuestra vida espiritual llegue a un plan mayor, a un nivel mayor. Para que usted no dice, yo fui a la iglesia y entonces la música estaba bonita y todo eso y me sentí muy animado y todo eso, entonces todo fue bonito, pero el siguiente día yo estaba de nuevo en el piso. ¿Por qué? Porque usted confundí emoción con el espíritu. Emoción no nos llena. Espíritu es lo que nos llena. Y entonces tenemos que buscar eso. Y la emoción, bonito. No estoy diciendo que eso no tenemos que tener. Claro que sí. Eso nos ayuda bastante para preparar nuestra vida para la venida del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, espero que aprendan la lección. Esto es lo que pasó con esos discípulos. Que el Espíritu Santo, queridos hermanos, sea derramado sobre cada uno de nosotros, nuestra vida. Y que el vaso se llene con su presencia. Y una vez más, tal vez usted piensa, entonces eso tiene que suceder una sola vez en mi vida. No. Lamentablemente no. Por todo lo que pasa en nuestra vida, por todo lo que nosotros hacemos, a veces nosotros contaminamos el agua. O vaciamos el vaso. Porque si tú tienes un vaso lleno de agua o medio de agua, porque el nivel se baja. Y usted se contamina con el pecado, tiene que botar todo el agua para ser llenado de nuevo. Y entonces, por eso a mí me gusta el versículo que mencionó el hermano Cristian. ¿Por qué? Porque en Hechos 2, el Espíritu Santo llena a todos los apóstoles. ¿Verdad? A todos en la casa, dice. Y suceden cosas entre Hechos 2 y Hechos 4. Amenazas. Y ellos entonces sienten que el nivel espiritual en su vida baja. Se baja. Y por eso ellos se unen de nuevo en la casa y van a orar para que Dios los llene de nuevo con su espíritu. Y Dios lo hace. Y entonces cada vez nosotros de nuevo necesitamos eso. Ser llenados del Espíritu. Especialmente cuando nos sentimos débiles. Especialmente si sabemos que nos pegamos más a las cosas terrenales. Si sentimos la tentación de las cosas y del dinero y de las preocupaciones y de la vida diaria. Y estamos solamente pensando en eso, en nuestros ingresos y nuestras preocupaciones y en nuestros hijos y en el pan que viene a nuestra mesa. Si estamos solo pensando en eso, estamos mal. Este es un señal que su vida espiritual está mal. Pero hay solución. Derrama su vaso de tierra a los pies de Jesús, para que Él lo llene de nuevo. ¿Por qué lo hace? Porque el Espíritu fue derramado. Y eso significa que cada vez más
Está disponible el Espíritu para llenar nuestra vida. Eso fue muy distinto en el Antiguo Testamento. Eso fue muy distinto antes de la venida del Señor. El Espíritu Santo llenaba de vez en cuando una persona. Pero hoy en día no. El Espíritu en su plenitud puede ser amado. Y entonces cada uno de nosotros puede ser llenado con el Espíritu. Queridos hermanos, que busquemos cada vez más la presencia de Él. Entonces el mensaje de Pentecostés, este es para nosotros, queridos hermanos, que busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén.